presentaros estos breves vídeos informativos acerca de los tipos de test e interpretación de los resultados que se están realizando en esta pandemia de COVID-19. En relación a los test, hoy disponemos de dos tipos de test que están aceptados y validados. La RT-PCR, comúnmente conocida como PCR, y los test serológicos. La PCR es un método directo que detecta el RNA del virus. Por lo tanto, un resultado positivo significa que estamos infectados por el virus. Se realiza mediante un hisopado nasofaringeo, que es el que hemos visto en la televisión y el que todos conocemos, en el cual personal entrenado introduce un hisopo a través de la nariz, alcanzando la parte posterior de la misma para tomar la muestra. El resultado puede demorar entre 24 y 72 horas dependiendo de la logística y el transporte, porque en realidad el proceso de laboratorio dura 3-4 horas. Es importante destacar que la sigla PCR proviene del inglés y significa reacción en cadena de la polimerasa y no tiene nada que ver con una prueba de rutina que se suele hacer en los laboratorios, en urgencias, que se hace en sangre, que también se llama PCR y significa proteína C reactiva, que es un marcador de infección, de inflamación, a no confundir esto. Por otro lado, tenemos los test serológicos que detectan anticuerpos, inmunoglobulinas, y por ello se trata de un método indirecto, ya que no nos permite conocer si en ese momento estamos infectados por el virus o no. Dentro de los test serológicos contamos con los test rápidos, que se realizan con una gota de sangre, obteniéndose un resultado en 10 minutos, y son muy parecidos de aspecto a lo que es un test de embarazo. Y luego los test de laboratorio, los cuales presentan algo más de fiabilidad, pero se realizan mediante una extracción de sangre, como cuando nos hacemos una analítica, y su resultado puede demorar hasta 72 horas. Ambos test detectan los mismos parámetros que son la IgM y la IgG. El objetivo principal de la realización de la PCR es detectar la infección activa, mientras que el objetivo principal de los test serológicos es conocer el estado inmunológico de la persona frente al virus, y de forma secundaria también se pueden sacar una serie de conclusiones indirectas respecto al estado y la actividad de la infección. Las curvas de evolución. Para la interpretación de los resultados, primero debemos entender las curvas de evolución de cada uno de los objetivos de los test. En el eje horizontal vemos una línea de tiempo representada por días. Entonces, en el momento que entramos en contacto con el virus y nos infectamos, estamos en el día 0, por lo que el virus comienza a replicarse en nuestro organismo y aumentar su concentración en los diferentes tejidos. Aproximadamente alrededor del 5.º al 7.º día comienzan los síntomas que se pueden extender de forma variable según la severidad que la enfermedad desarrolle. A partir del 8.º, 9.º día, posteriores al comienzo de los síntomas, empieza a ser detectable la IgM, que es el anticuerpo que luchará contra el virus tratando de eliminarlo. Pero hasta ese momento, que podrían ser tranquilamente 2 semanas, una persona ha podido estar contagiando a otras personas incluso desde antes de los síntomas, por lo que este periodo en que se está infectado hasta que la infección puede ser detectada, en este caso por la IgM, se lo llama periodo ventana, que dicho de otra manera, es el periodo en el cual una prueba nos dará un resultado negativo cuando en realidad estamos infectados. Por último, aproximadamente a las 2 semanas de haber comenzado los síntomas, comienza a producirse y ser detectable la IgG, que es la que nos brindará o aportará la inmunidad para futuras infecciones, pero solo para este mismo tipo de virus. Es importante destacar que mientras el virus esté presente en nuestro cuerpo, somos potencialmente contagiosos. También recalcar que la duración de la presencia del virus en nuestro organismo es altamente variable y se cree que está en relación con la severidad de los síntomas. Recordamos entonces que la presencia del virus se detecta por la PCR, mientras que el desarrollo de los anticuerpos se detecta a través de los test serológicos, ya sea por los test rápidos o los test serológicos de laboratorio. Como podéis apreciar en el gráfico, cada prueba tiene su utilidad en un momento específico.
Por lo tanto, es muy importante la cuidadosa indicación e interpretación de las mismas. Bueno, la interpretación de los resultados, que es la parte quizás más interesante. Aquí tenemos una tabla en la que vemos las diferentes combinaciones que puedan tener lugar los resultados de los test. Hay que tener claro que se tratan de dos test diferentes. Por un lado, los test serológicos o test rápidos, en donde tendremos resultados de anticuerpos de IgG e IgM, y por otro lado, la PCR. Los primeros se detectan en sangre, ya sea con una gota o con una extracción, y la PCR, que es la que detecta de forma directa la presencia del virus, se hace con el hisopado. Aunque en realidad también puede realizarse en otros fluidos corporales como esputo, en heces, pero lo más comúnmente utilizado es el hisopado nasofaringeo. Muchas veces podremos acceder solo a uno de estos dos test, sin tener la posibilidad de realizar ambos, que sería lo ideal, ya que uno no reemplaza al otro. Bueno, en el primer caso veremos lo que sucede cuando un test rápido es negativo tanto para IgG como para IgM. En este caso, por ser estadísticamente más probable, y más aún si no tenemos síntomas o no hemos tenido síntomas o contactos con personas infectadas, es que no estemos infectados y que no hayamos tenido contacto con el virus. Sin embargo, uno de los principales problemas de este tipo de test es que la persona puede que se encuentre en el periodo ventana, el cual no es nada desestimable, que pueden ser tranquilamente 2 semanas, incluso un poco más de tiempo, lo cual es mucho tiempo porque esta persona en ese momento estaría infectando independientemente de que tenga o no tenga síntomas. Claro, pero la infección en este momento no es detectable por este método porque la única forma de saber si se está infectado o no es a través de la realización de la PCR, cuyo objetivo principal es detectar el virus de forma directa en este momento. Si la PCR también es negativa, nos podríamos quedar tranquilos, pero si la PCR es positiva, como medida principal deberíamos aislarnos y en caso de presentar síntomas moderados o severos, debemos solicitar atención médica. De todas formas, no está mal solicitar información médica en cualquiera de los casos para tener claro cuáles son los pasos a seguir y para evitar ser una potencial fuente de contagio. Como conclusión, un test rápido negativo no excluye estar contagiado. En este segundo caso, veremos cuando la IgM es positiva, pero la IgG es negativa. Y esto nos ubicaría en esta parte de la gráfica. Aquí volvemos a tener otra vez dos posibilidades. Y será, como en casi todos los casos, la PCR la que nos defina en qué situación estamos. La primera posibilidad y menos probable es que estemos en esta zona, donde el virus ya ha sido eliminado por el cuerpo, por lo que en este caso la PCR resultará negativa. Tampoco estaría mal plantearnos en esta situación con una IgM positiva y una IgG negativa que podría tratarse de un falso negativo de la PCR, ya que las probabilidades de tener una infección activa son realmente considerables. Por otro lado, solo con ver el periodo de tiempo, que es bastante más prolongado y por eso más probable, es que estemos en la fase aguda, en donde aún estamos infectados y tenemos la posibilidad de contagiar a otras personas. Si no pudiéramos hacer una PCR y tuviéramos una IgM positiva y una IgG negativa, deberíamos asumir que presentamos una infección activa y que somos una fuente de contagio importante, realizar estricto aislamiento, solicitar información telefónica en caso de síntomas leves o estar asintomáticos, o acudir a urgencias, siempre protegiendo a los demás y a nosotros mismos con guantes y mascarilla en caso de presentar síntomas moderados o severos. El tercer resultado posible es la IgM y la IgG positivas, que nos situaría en esta zona del gráfico, donde ambas inmunoglobulinas resultan positivas. Esto podría interpretarse como la fase final de la enfermedad, donde se están produciendo los anticuerpos IgG que nos van a conferir la inmunidad, pero sin una PCR, una vez más, no podemos descartar la presencia del virus y por lo tanto nuestra capacidad de contagio. Aunque en reglas generales, a la tercera semana de haber contraído la enfermedad, cuando ya se detecta la IgG, ya se ha eliminado el virus,
varios estudios han demostrado que la eliminación del virus es muy variable y puede extenderse más allá de las 4 semanas, por lo que con una IgG y una IgM positivas sin una PCR debemos tomar los mismos recaudos de aislamiento hasta disponer de la confirmación de una PCR negativa o de una valoración médica. Por último, el resultado que todos deseamos, la IgM negativa y la IgG positiva, la tan preciada IgG positiva, la que nos indica que en principio estaríamos inmunizados frente a este virus. Una vez más, siempre es necesaria la PCR, que en caso de ser negativa significa que hemos pasado la enfermedad y estamos curados e inmunizados, mientras que una PCR positiva, aunque es poco probable que se dé en este contexto de una IgM negativa y una IgG positiva, salvo algunas excepciones en las que la eliminación del virus se ha retrasado mucho en el tiempo, nos indica que todavía el virus está activo en nuestro organismo y por lo tanto podemos contagiar. Así que hay que tener esto muy en cuenta. Por último, recordar que una PCR positiva en un paciente siempre significa que la infección está activa, por lo tanto, ese paciente puede contagiar independientemente de sus síntomas, de su estado de inmunidad y su estado general. Por otro lado, una IgG para COVID-19 positiva indica que en principio estaríamos inmunizados contra el virus. Esperamos que este vídeo os haya resultado de utilidad y ante cualquier duda o consulta puede contactarnos en nuestro teléfono o a través de nuestro email. Muchísimas gracias.